Jesús, deseando que la bendición de Dios repose en sus vidas, al igual en sus familias. Y hoy, por gracia de Dios, pues tenemos el privilegio de compartir con ustedes la enseñanza del grupo varonil. Estamos considerando el anuario de nuestro grupo y estamos viendo 3 aspectos que debe de cuidar el hombre de Dios. Entonces, estamos viendo las tribus urbanas, esta es la segunda parte, y el título de la lección que hoy hemos de considerar es los ninis. Entonces, reciban un cordial saludo y vamos a dar paso a nuestra enseñanza, y lo vamos a hacer leyendo la palabra de Dios en el libro de los Proverbios, capítulo número 28, para que lo consideren. Libro de los Proverbios, capítulo 28, en su versículo 29. Y dice así la Escritura: el que labra su tierra se hartará de pan, mas el que sigue los ociosos se hartará de pobreza. Reverentemente cierren sus ojos, inclinen su rostro y oremos. Padre nuestro, en el nombre de Jesús, imploramos tu misericordia y pedimos tu bendición para cada uno de todos nuestros hermanos que en sus hogares están recibiendo esta enseñanza. Dales tu bendición y permite que sea de edificación a sus vidas. No cabe duda que el mejor consejo que podemos recibir es el de tu bendita palabra. Llévale, Señor, tu bendición y ministra por medio de tu Espíritu Santo en cada corazón. Para ello, toma mi vida en tus manos, ayúdame y que podamos exponer esta lección de una forma sencilla y clara, que sea comprensible. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Así es, hermanos, vamos a continuar y como les decía, la lección que hoy tenemos a considerar se titula Los ninis. Esta palabra surge específicamente de los jóvenes que ni trabajan ni estudian. Y generalmente este término se relaciona con la juventud, pero resulta que pues no solo la juventud ni trabaja ni estudia, sino que ahora incluso algunos ya casados, pues no les gusta trabajar. Vamos a ver por qué o qué es lo que sucede con ellos. Y quiero mencionarles algunos aspectos en primera parte. Dice aquí, 1. Se debe a que a la edad de 40 años siguen dependiendo de los padres. Siguen dependiendo de los padres. Viven con ellos, no trabajan, están a expensas de lo que los padres puedan proveer. 2. Se volvieron dependientes de sus esposas porque delegaron la responsabilidad de la familia a la esposa. Eso es muy tremendo. 3. La esposa tiene una profesión y el esposo le dejó la responsabilidad de ser la proveedora. Y otro aspecto más es que o se vive con los suegros y pues dependen de lo que los suegros vean. Entonces, esta lección que nos habla de los ninis, más de alguno dirá, pero pues nosotros no somos ninis. Sin embargo, puede servir porque también tienen hijos, y hay hijos que desafortunadamente pues están siguiendo ese camino. Esto es un fenómeno social que no tiene mucho tiempo, que se ha dado a conocer, de los ninis y los ninis.
Pero si hay jóvenes ninis, se refiere porque hay padres ninis. Y es por ello que tenemos esta lección. Entonces, considerando esto, la Biblia nos dice aquí, en donde dimos lectura, el que labra su tierra se hartará de pan. Y labrar la tierra nos relaciona con el trabajo, con la productividad, con el proveer a nuestras familias, a nuestros hogares, lo necesario. Y es por ello que dice la Escritura que el que labra su tierra se hartará de pan. Pero también dice más, el que sigue los ociosos se hartará de pobreza. Se inclinan hacia la ociosidad. Pero desafortunadamente hay ese contraste, ¿verdad? De que unos se han inclinado tanto al ocio y no trabajan, se vuelven improductivos, dependientes de lo que ya mencionamos, de sus padres, de sus esposas o de los suegros. Y los otros que se enfocan, digamos, el otro extremo sería como enfocarse al puro trabajo y olvidarse de su vida espiritual. El consejo de la palabra de Dios para nosotros es fundamental. ¿Por qué? Porque nos instruye, porque la Biblia nos enseña que en ella vamos a tener una bendición. El apóstol Pablo le decía a Timoteo en la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16 y 17, dice esto: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Y un varón cristiano que sabe cuidar los aspectos de su vida física, su vida espiritual, su vida emocional o social, va a ser un varón íntegro, y va a poder tener un equilibrio tanto en su vida laboral como en su vida espiritual. Y es por ello que la palabra de Dios nos aconseja que el que labra la tierra se hartará de pan, mas el que sigue a los ociosos se hartará de pobreza. Por ello, vamos a ver ahora algunos puntos que la Biblia nos señala sobre aquellos que se han inclinado al ocio, a la pereza, que han dejado de trabajar, que han dejado de producir, y lo más triste sería que han dejado a un lado a su familia. Se han desobligado, se han desentendido de su responsabilidad. Pero qué bueno es que veamos lo que la Biblia nos dice. Primeramente, en el libro de los Proverbios nos dice aquí en el capítulo número 20, en el versículo 13, dice la Escritura lo siguiente. Proverbios 20:13: no améis el sueño porque no te empobrezcas, abre tus ojos y te hartarás de pan. Y en este punto la Biblia nos enseña diciendo que no ames el sueño, la pereza, el mucho dormir. Dice porque no te empobrezcas. No tiene tiempo, decía una persona, no tengo tiempo por estar de oquis, quiere decir no trabajar. No tiene tiempo de hacer otras cosas porque está de oquis. Sin embargo, vemos nosotros que la otra parte de la Biblia nos dice: abre tus ojos y te hartarás de pan. Abre tus ojos y te hartarás de pan. Si no trabajas, viene la pobreza. El no trabajar trae pobreza. Y Dios no quiere ver a varones que no cuiden de su familia, que no pongan atención, que sean los proveedores, que sean aquellos que se enfocan tanto a su vida espiritual de una forma equilibrada como en su vida
de trabajo a su vida laboral. Es que todos por el trabajo o por la pereza. Sin embargo, Dios nos enseña de una forma práctica, sencilla, para que nosotros atendamos el consejo de su palabra y podamos entender lo que aquí nos dice. No ames el sueño, porque no te empobrezcas. Abre tus ojos y te hartarás de pan. Abre tus ojos, empieza a buscar la forma de cómo vas a proveer a tu familia lo más elemental, lo indispensable. Y qué bendición cuando en un hogar un padre de familia se ocupa de sus hijos, se ocupa de su familia, ve que tengan lo necesario, lo indispensable. Pero no solo eso, sino que también va enseñando a los hijos, los va enseñando en el camino de Dios y los va enseñando en algún trabajo, en realizar alguna actividad. Y eso es una grande bendición. Por ello, otro punto que nos habla la Biblia sobre los perezosos, sobre la pobreza, sobre el ocio, es en Proverbios 15, en el versículo número 19. Y aquí la Biblia dice esto: el camino del perezoso es como seto de espinas, mas la vereda de los rectos como una calzada. Bien, imagínense ustedes, el camino de los perezosos es como un camino de espinas, que es por donde nadie quiere andar, nadie quiere transitar, nadie quiere ir. Sin embargo, el camino de aquel que trabaja, de aquel que es recto, que busca, que gusta de trabajar, dice, es como una calzada. Y una calzada diríamos en los tiempos de la hacienda, una calzada era precisamente la entrada de una ciudad que estaba muy bien arreglada, y no solo en el pasar, sino que tenía árboles a los lados. Era un lugar muy bonito. Actualmente ir a una calzada de alguna ciudad es transitar en un lugar turístico. Pero qué bendición entonces tener nosotros el transitar por una calzada de bendición en Dios. La Biblia para nosotros es una fuente, es un tesoro de bendición, de consejos para el adulto, para el anciano, para los jóvenes, para los niños. Y qué mejor para cada uno de nosotros como varones de Dios, que podamos aprender de la Biblia para que podamos poner en práctica los consejos. Josué recibió un consejo muy bonito de parte de Dios, y fue que le pusiera atención a la Biblia. Y el Señor le dice en Josué 1:8: el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando el varón de Dios se enfoca en la palabra, pone atención al consejo, ahora sí, no se le podrá considerar como un niño, ¿verdad? Sino como un varón responsable, un hombre de Dios, que sabe cuidar su vida, que sabe ver por su familia, que sabe valorar el consejo divino de Dios. Entonces, si nosotros ponemos atención y ponemos en práctica, eso es lo mejor, eso es lo mejor, que pongamos en práctica y aprendamos a depender de Dios. Por otro lado, otro punto más nos señala esta lección, y es el perezoso quiere todo. Es obvio que si está en el ocio, pues todo se le va a antojar, todo se le va a antojar. Si tiene hambre, pues todo se le va a antojar. ¿Pero a qué se debe? Si es por trabajo, bueno, pues dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma. El que no trabaja, que no coma. Pero el que trabaja, digno es de su salario, digno es de su jornal, digno es de recibir la recompensa, ¿verdad? Digno es. Por ello,
El perezoso quiere todo. Y veamos lo que dice la Biblia en Proverbios 21. Proverbios 21, en el versículo número 25. Y este texto nos dice lo siguiente: el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. El deseo del perezoso le mata. ¿Por qué? Porque sus manos no quieren trabajar. ¿Y qué hace? Muchos desean el carro del vecino, otros envidian lo que otros tienen. Pero si tienen, pues vamos a pensar que es por una bendición de Dios, por una bendición de Dios. Si tienen es porque son gente de trabajo, son gente de que le lucha, le gusta de trabajar, de buscarle de una forma, de otra, con sus negocios, y andan aquí, andan allá, se esfuerzan, se atreven a hacer algo más, a producir, a labrar su tierra. Pero ¿qué pasa con la mano del perezoso? Quisiera, pero que no le cueste absolutamente nada. Y yo creo que no hay mejor cosa que atender el consejo de Dios. No podemos nosotros desear las cosas, no podemos desear las cosas del prójimo. ¿Y qué diremos menos de nuestros hermanos? Porque eso genera envidia, eso genera algo en el corazón que no te va a dar paz, que te va a robar la paz. Tiene porque pues, anda en malos pasos, no, tiene porque Dios lo ha bendecido, tiene porque trabaja. Y otra cosa muy importante, tiene porque siempre ha buscado la bendición de Dios. El proverbista deseaba algo muy importante, y daré lectura para ustedes en Proverbios 30, en el versículo número 7 al 9. Fíjese lo que el proverbista nos enseña aquí. Dos cosas he demandado a Jehová, dos cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan que he menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Está claro que el proverbista deseaba el consejo y la bendición de Dios, diciendo, dos cosas he demandado, no me las niegues. Una petición muy válida, muy correcta. Y era la vanidad que se relaciona con la improductividad, la vanidad que se relaciona con el orgullo, con la soberbia, con la altivez, cosa que Dios al soberbio, al altivo, lo humilla, pero al humilde lo exalta, lo ensalza. Entonces el proverbista nos enseña que él no quería tener vanidad y palabra mentirosa, palabra mentirosa. Y él deseaba vivir contento con la bendición que Dios le da, que Dios le dé. Y yo creo que cada varón, cuando desea esto, indudablemente que Dios lo bendecirá abundantemente. Y es aquí donde cada uno debiera de considerar y de poner atención para que también pueda decir, como dijo el proverbista, no sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O no sea que siendo pobre hurte y blasfeme tu nombre, blasfeme el nombre de mi Dios. Hoy entonces, amados y estimados hermanos, qué importante es ver que el asunto de los ninis es un fenómeno social que se está dando. Por lo general se da es más notorio en las ciudades, pero es un fenómeno que no debe de ser parte de la vida de un cristiano, sino el cristiano tiene la bendición y el privilegio
de tener el consejo y la enseñanza de la palabra de Dios. Por ello, nosotros podemos decir: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Podemos decir con toda confianza: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está nuestra provisión, en nuestro pastor divino, en aquel que nos da de su providencia divina y que no nos ha de faltar, para que cada uno de los varones cristianos pueda decir con toda confianza que Jehová es su pastor. Jehová es su pastor. Ahora el consejo de la Biblia para aquellos que les cuesta trabajar, que no les gusta trabajar o que se les hace muy difícil. Es probable que alguno esté enfermo, pero eso no quiere decir que no pueda hacer algo. Un enfermo podrá orar, un enfermo podrá leer su Biblia, un enfermo podrá llenarse de Dios. Por tanto, la Biblia también nos da un consejo muy sabio, y este punto es la forma en que Dios nos enseña. En este mismo libro de los Proverbios, Dios pone un ejemplo de un insecto muy pequeño, como es una hormiga, y la pone como ejemplo. Y la Biblia nos dice aquí en Proverbios 6, versículo 6, esto dice: ve a la hormiga, oh perezoso, y mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y allega en el tiempo de la siega su mantenimiento. En el verso 9, el Señor nuevamente alude a los perezosos y pregunta: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Esa es una pregunta. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Y hasta cuándo te levantarás de tu sueño? Aquí juega un papel muy importante el consejo de la Biblia. Y Dios es el que nos pregunta y nos dice: pero pues, anímate, levántate. Y por ello, el consejo de la Biblia siempre es muy oportuno. Y que cada varón entienda, verdaderamente entienda, que si no trabaja, vendrá la pobreza. Si no trabaja, ¿sí?, su vida será muy difícil. La vida será muy difícil para el perezoso. Pero también deseará las cosas de los demás. Y no tendrá por qué ser así. Quiere lo de los demás, no. El que recibe el consejo de Dios sabe valorar y no desea, sino aquí está. Ve a la hormiga, pone a ver, ¿sí?, ¿cómo le hizo aquel para tener lo que tiene? Pues yo también quisiera tenerlo, pero quiero aprender cómo. Y es una oportunidad muy bonita de poder atender el consejo de Dios. Por ello, hoy le invito a cada uno de todos ustedes, amados hermanos, que presten atención a la palabra de Dios. La Biblia nos instruye, nos prepara para toda buena obra. La Biblia nos colma de promesas maravillosas cuando creemos, confiamos en Dios. Y hoy la lección que estamos considerando de los ninis, aquí pudiéramos decir que ni haya varones que sean perezosos, que ni haya varones que estén de ociosos, sino que haya hijos de Dios que, recibiendo el consejo de Dios, puedan seguir adelante. Hermanos, esta lección nos habla. Y yo quisiera culminar con lo siguiente. En el libro de los Salmos, el Salmo nos enseña, en el Salmo 37, el salmista nos dice lo siguiente, en el Salmo 37:
Dice aquí la Escritura, en el versículo número 25, que voy a dar lectura para ustedes y así ustedes ahí en sus hogares también lo puedan considerar, y dice esto: mozo fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Sí? Qué hermoso consejo y qué hermosas palabras para el varón que quiere y desea salir adelante. El salmista decía lo que hoy nosotros tenemos que decir con ayuda de Dios. Antes que fui joven, nunca vi escasez, porque desde joven no fui perezoso. Ahora ya está entrado en edad, y ahora dirá: y no he visto un justo desamparado, ni de sus hijos que mendigue pan. Por ello, todo aquel varón que desee verdaderamente salir adelante, Dios lo ha de ayudar. Consejo hay en la palabra, cual Josué. Ponga atención a la palabra, póngala en su mente y en su corazón, y entonces empezará a ver las bendiciones de Dios. Por ello, hemos de considerar que si a alguno de los varones no le gusta trabajar, es importante que medite, haga a un lado la pereza, deje a un lado el ocio y enfóquese en el trabajo, lúchele. Algo se puede hacer y algo podrá hacer para el sustento del hogar, para el sustento de los suyos. Y el trabajo honrado en Dios, Dios lo dignifica y lo bendice. Por eso, amados hermanos, tomen este consejo y digan como dijo el salmista: mozo fui envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Que Dios les bendiga y que Dios los guarde y los use para que sean ustedes proveedores en sus hogares y que no haya ningún niño en cada hogar cristiano, sino hijos de Dios, con la bendición de Dios, con el consejo de la palabra. Deseamos que Dios les bendiga y vamos a hacer una oración dando gracias a Dios por el consejo de su palabra. Padre nuestro, te damos gracias por todo lo recibido de tu mano, el consejo de tu palabra. Ayúdanos a ponerlo por obra y ayúdanos a vivir la palabra, ponerla en nuestro corazón y a ponerla en la práctica en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestra familia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que Dios les dé su gracia. El Señor sea con ustedes.